En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27 leemos: Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera pregunta que surge es: ¿cómo fue creado el hombre? Esto nos lo relatará el capítulo siguiente. Aquí se le dice que ejerza dominio. Dios le dio dominio sobre la tierra, y no creo que ello signifique que Dios le hizo una especie de jardinero ilustre del jardín del Edén. A Adán le fue dada una gran autoridad. Un poco más adelante veremos que él iba a tener que hacer ciertas cosas en relación con la creación que Dios le había entregado. Aquí tenemos sencillamente el simple hecho de la creación del hombre. Esta es la tercera vez que encontramos la palabra hebrea, bara, que significa crear a partir de la nada. Así que tomamos nota que el hombre es creado, es algo nuevo. Es la primera palabra que había aparecido en el primer versículo del libro de Génesis, en aquella expresión: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el universo físico, luego creó la vida. Dice aquí: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. En el capítulo 1:21. Y ahora, en este pasaje bíblico, vemos que Dios creó al hombre. El versículo 27 continúa diciendo: creó pues Dios al hombre a imagen suya. Dios nos dará los detalles sobre su creación del hombre en el capítulo siguiente, y podremos observar que Él ha omitido mucho acerca de la creación del universo. La frase "en el principio creó Dios los cielos y la tierra" contiene toda la información que Él nos ha dejado, y esto es todo lo que podemos conocer sobre este tema. Él podría haber incluido detalles, pero no lo hizo. Él sí ofreció más detalles, solamente en lo referente a un hecho de su creación, como en el caso de la creación del hombre. ¿Y sabes por qué? Porque este relato fue escrito para el ser humano. Dios quiere que él conozca cuál fue su origen. Es como si Dios estuviese diciendo: me agradaría mucho que prestases atención a tu propia creación y no especules sobre la creación del universo. Este versículo que acabamos de leer nos dice algo extraordinario. Consideremos la frase: creó pues Dios al hombre a imagen suya. Quisiera sugerirte que consideres a esta como una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. No podría concebir nada tan maravilloso como este hecho. ¿Qué significa? Que el hombre es semejante a Dios. El hombre es física, mental y espiritualmente un ser. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, afirmó esto mismo: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque esto es cierto, cuando nos introduzcamos en el próximo capítulo, veremos que en realidad implica más que eso. Creo que se refiere al hecho de que el hombre es una personalidad, y que siendo una personalidad, es consciente de sí mismo y toma sus propias decisiones. Es un agente moralmente libre. Aparentemente, esto es único y exclusivo de los seres humanos. Pienso que esto es lo que se quiere decir al afirmar que Dios creó al hombre a imagen suya. El versículo 27 añade la expresión: varón y hembra los creó.
Esta frase no nos da los detalles sobre cómo fueron creados el hombre y la mujer, detalles que no encontraremos hasta que lleguemos al capítulo 2. Esta es la razón por la que opino que Dios no tuvo la intención de proporcionarnos los detalles acerca de la creación de este magnífico universo en que nos encontramos. De otra manera, nos habría dejado otro capítulo dedicado a este asunto. Él no ofrece otra explicación más allá de que Él es el Creador. Esto nos recuerda aquella verdad sumamente importante que se halla en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, que dice lo siguiente: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que hoy vemos fue hecho de cosas que ni siquiera existían anteriormente. La creación fue hecha a partir de la nada. Si alguien pidiese una explicación al respecto, respondería que no puedo darla, y la evolución tampoco puede explicarlo. La evolución nunca ha respondido a la pregunta de cómo la nada puede convertirse en algo. Como ya hemos comentado, siempre comienza con la pequeña ameba, con los desechos o con una alga marina o con animales. Parece como si nuestra mente necesitase algo concreto como punto de partida, pero la Biblia comienza con la nada. Por ello, el hecho de que Dios creó constituye la extraordinaria revelación de este capítulo. Proseguimos leyendo este primer capítulo en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí podemos observar que Dios le ha dado a esta criatura algo excepcional. En primer lugar, le dice al hombre: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y le oiremos repetirlo cuando crea a la mujer. Dios parece ser el que introdujo el tema del sexo. Es realmente interesante considerar que nuestra generación piensa haber realizado un descubrimiento en este tema del sexo. Dios ya presentó este asunto en el mismísimo principio. En realidad, hay 4 métodos que Dios ha utilizado para introducir a los seres humanos en este universo. El primero fue por creación directa, en el caso de Adán. Una segunda manera consistió en la creación indirecta, en el caso de Eva. El tercer método fue el nacimiento virginal, por medio del cual Jesucristo llegó a la familia humana. Y el cuarto, la generación natural, bastante bien conocida en la actualidad. Ciertamente, hemos rebajado la generación natural a un nivel que nunca estuvo presente en la intención de Dios. Él creó al hombre para reproducirse. Esta es una verdad maravillosa y espléndida, que no debe convertirse en algo malo y obsceno, como el ser humano lo está haciendo hoy en día. Dios nunca tuvo el propósito de que el sexo fuese denigrado de esta manera. Dios creó al ser humano a su imagen. Dios es el ser esencialmente personal, y al dar al hombre un alma inmortal, le dotó también de una verdadera personalidad. El ser humano tiene conciencia de sí mismo, posee la capacidad de elegir libremente y tiene una responsabilidad moral bien determinada. Está creado a imagen y semejanza de Dios. Como vemos en el mandato, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, Dios le dijo al ser humano que poblase la tierra por medio de la reproducción. Observa que él utiliza la palabra llenad. Esta es una palabra interesante que parece indicar que la tierra había estado habitada anteriormente por otras criaturas. Cualesquiera hayan sido tales criaturas, habían desaparecido cuando el hombre fue creado. Dios le ordenó al hombre que dominase la tierra. Creo que esta es la base para el saber, que es el conocimiento,
y la exploración científica de nuestro tiempo. Uno de los proverbios bíblicos, concretamente el que se encuentra en el libro de los Proverbios capítulo 25 versículo 2, dice lo siguiente: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios esconde diamantes en lo más profundo de la tierra, colocando allí los tesoros, donde el hombre tenga que cavar para descubrirlos. Creo que en la actualidad lo mismo es verdad en cuanto al conocimiento, y es también cierto con respecto al estudio de la palabra de Dios. Dios desea que acudamos al laboratorio para utilizar el tubo de ensayo y el microscopio, aunque desafortunadamente lo que el hombre ha descubierto es una bomba nuclear y otros medios con lo que conseguiría destruir la familia de nuestro tiempo. El ejercer dominio forma parte de las instrucciones de Dios. Adán no era meramente un jardinero encargado de cortar la hierba, sino que fue creado para gobernar la tierra. Creo que Adán podía controlar el tiempo de la misma forma que nosotros controlamos el aire acondicionado en nuestras viviendas. Él gobernó esta tierra. Es lo que vemos en el Señor Jesús. Cuando Él estaba en la tierra, ejercía control sobre la naturaleza. Pude decirle a la tempestad, cálmate. Pudo alimentar a la multitud con 5 panes y 2 peces. Creo que Adán pudo haber hecho todo eso hasta el momento de su caída. En la caída, perdió el dominio que Dios le había concedido.